Enfermedad periodontal y respuesta inmunológica. Antes de empezar a desarrollar el tema, vamos a recordar algunos conceptos. El término enfermedad periodontal se refiere a la inflamación de los tejidos que brindan soporte al diente. Estos tejidos incluyen la encía, el cemento, el hueso alveolar y el ligamento periodontal. La gingivitis es el inicio de la inflamación de los tejidos de soporte del diente y se caracteriza por el enrojecimiento de las encías y sangrado. No existe en este caso pérdida de las estructuras de soporte del diente y es reversible una vez que se elimina la biopelícula o cálculo dental que le dio origen. La periodontitis es el estado crónico de la enfermedad periodontal, donde hay inflamación y pérdida de los tejidos de soporte de la pieza dentaria y presencia de bolsas periodontales. Por lo tanto, durante el transcurso de la historia natural de la enfermedad periodontal, se presenta un cuadro inflamatorio por excelencia, por lo que es de esperarse que las células del sistema inmunológico desempeñen un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Cuáles son las moléculas inflamatorias involucradas en la destrucción periodontal? Está muy claro que la respuesta inmunológica desequilibrada y agresiva subyace a la patogénesis de la enfermedad periodontal. Es una causa importante de la destrucción de los tejidos. Recordemos que son las citocinas. Las citocinas son proteínas liberadas principalmente por los macrófagos y linfocitos T. También hay otras células que, estimuladas frente a un antígeno, pueden liberar citocinas. La participación de las citocinas es fundamental en la inflamación. Su regulación está dada por la presencia de citocinas de tipo inflamatorio versus citocinas de tipo antiinflamatorio, aunque algunas pueden tener ambas propiedades. ¿Qué me quiere decir esto? Que las citocinas son capaces de desencadenar una respuesta inflamatoria, orquestar una respuesta inflamatoria, pero también tienen la capacidad, algunas citocinas, de disminuir y frenar la respuesta inflamatoria. Dentro de las células que son capaces de producir citocinas, tenemos los linfocitos, macrófagos, también los granulocitos, los mastocitos, los fibroblastos estimulados y las células endoteliales. Durante múltiples estudios en pacientes con gingivitis o periodontitis, se identificó un desbalance entre las citocinas proinflamatorias y las antiinflamatorias en el líquido crevicular, siendo más abundantes las de tipo proinflamatorio, como las interleuquina 1 beta, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. En resumen, cuando se establece la patología de la enfermedad periodontal que presenta un primer estímulo microbiano, lo que predomina es la respuesta de citoquinas proinflamatorias. Las quimiosinas son pequeñas proteínas con acción quimiotáctica. Pueden ser sintetizadas por células mesenquimales, endoteliales, epiteliales y leucocitos. Tienen un valor importante en la migración de células con función fagocítica hacia los sitios de infección. Esto lo conocemos con el nombre de quimiotaxis. Las quimiosinas participan en la fisiología y patología del metabolismo óseo también, ya que emiten señales para el tráfico y activación de los osteoclastos y osteoblastos, contribuyendo a lo que se conoce como remodelación ósea. Entonces, las quimiosinas, aparte de intervenir en la quimiotaxis de células inmunológicas, también ejercen una función importante sobre el metabolismo óseo. Y esto está muy relacionado con el proceso
de reabsorción ósea que se observa en la patología, en la fisiopatología de la enfermedad periodontal. Otras proteínas solubles que son importantes son las prostaglandinas, que pertenecen a un grupo de lípidos conocidos como eicosanoides derivados del ácido araquidónico. Se reportan que durante la inflamación gingival se sintetizan en grandes cantidades estas prostaglandinas, en especial la tipo 2, y promueven el aumento de la permeabilidad vascular, además de ser un potente estimulador de la reabsorción ósea alveolar por medio de la inducción y de la sobrepoblación y proliferación de osteoclastos. Fíjense que estamos hablando de sustancias que están relacionadas con la reabsorción ósea y son inducidas en el proceso de inflamación. Otras sustancias importantes son las metaloproteasas de la matriz extracelular. Estas son enzimas degradantes de la matriz y de los componentes de la membrana. Son producidas por células epiteliales, fibroblastos y células endoteliales, fagocitos y células plasmáticas. Se clasifican en colagenasas, gelatinasas, estromelicinas, matricilicinas, dependiendo del sustrato. Son enzimas líticas y su estructura molecular. Están relacionadas a importantes procesos fisiológicos como el desarrollo del tejido, remodelación y cicatrización. En la periodontitis ha sido ampliamente demostrada la presencia de estas metaloproteasas en tejido periodontal inflamado y también en los fluidos como el líquido crevicular. Durante la periodontitis, estas pueden ser activadas por vía independiente o por la cascada cooperativa que involucran proteasas producidas por bacterias y por el huésped. La excesiva producción de metaloproteasas en el periodonto no solo es degradante del tejido, sino también afecta al proceso de cicatrización de los tejidos. En condiciones saludables, existen comunidades microbianas subgingivales residentes que se adhieren a la superficie de los dientes y los tejidos, formando lo que conocemos como biopelícula. Y convivimos con estos microorganismos y la biopelícula que ellos constituyen en un estado de equilibrio que denominamos eubiosis. A medida que esta biopelícula crece, se presenta un decaimiento gradual del oxígeno en el caso de la biopelícula subgingival, lo que va a llevar a un incremento de microorganismos anaerobios estrictos y a la instalación de microorganismos que se conocen como periodontopatógenos. Esto es parte de la evolución del biofilm subgingival en presencia de una sucesión autogénica con la aparición y la instalación de microorganismos patógenos. Este ya no sería un estado de eubiosis, sino acá ya se instalaría una flora disbiótica con la latente posibilidad de la instalación de una enfermedad periodontal. La lesión inicial en la enfermedad periodontal la podemos describir de esta manera. En el periodonto, el primer tejido que va a tener contacto con las bacterias potencialmente patógenas es el epitelio gingival, que por sus características va a proporcionar una barrera de defensa. Es parte de la inmunidad innata, la barrera mucosa intacta. Además, las células epiteliales que la conforman son capaces de producir y secretar péptidos antimicrobianos como defensinas, citocinas inflamatorias como las interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral, ante el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, conocidos como PAM. Y esto lo hacen mediante sus receptores tipo TOL. El epitelio gingival, ante un daño tisular o presencia de bacterias patógenas, es capaz de iniciar él mismo una respuesta inflamatoria. Inmersas en el epitelio se encuentran también células de Langerhans,
Recuerden que son células presentadores de antígenos, son de la familia de las células dendríticas. Son células dendríticas de reconocimiento de antígenos bacterianos y, en este caso, de la biopelícula bacteriana. Se encuentran orientadas con sus dendritas hacia la superficie bucal con el objetivo de captar antígenos mediante sus receptores de reconocimiento de patrones PRR y poder procesarlos. En la lesión temprana, la respuesta inflamatoria propiamente dicha se lleva a cabo en la lámina gingival, es decir, tejido conectivo, donde radican macrófagos que se activan por citocinas y que son provenientes del epitelio y sintetizan más citocinas, prostaglandinas y quimiosinas. Fíjense cómo se va amplificando la secreción de estas sustancias proinflamatorias con la consecuente amplificación de la inflamación. El tejido conectivo además tiene células cebadas que se desgranulan, ¿sí? Estas células cebadas o mastocitos se desgranulan en respuesta a estímulos bacterianos, liberando sustancias vasoactivas como histamina, que es un potente vasodilatador, que va a inducir cambios vasculares y junto con las citocinas y prostaglandinas van a activar células endoteliales para que se expresen selectinas y caderinas. Estas moléculas sirven para que los polimorfonucleares que circulan en los vasos sanguíneos puedan trasvasar al tejido que está siendo agredido. Esto permite la salida de las células, estos polimorfonucleares, del torrente circulatorio al tejido conectivo. En su mayoría hay gran abundancia de neutrófilos y es uno de los principales actores en el estado inflamatorio en la enfermedad periodontal, los polimorfonucleares neutrófilos. Los mediadores proinflamatorios que se liberan por estas células epiteliales agredidas por los factores de virulencia de las bacterias de la biopelícula subgingival, los macrófagos, células cebadas y los polimorfonucleares, en esencial las interleuquinas y los factores como el factor de necrosis tumoral e histamina, van a amplificar la respuesta inflamatoria, lo que provoca la activación de metaloproteinasas que en realidad son responsables de la degradación del tejido conectivo, de la encía y del ligamento periodontal en conjunto con las enzimas bacterianas. Las células epiteliales, debido a su tasa de proliferación rápida, proliferan apicalmente hacia la superficie radicular, aumentando la profundidad de las bolsas periodontales y creando un ambiente idóneo para la supervivencia de bacterias anaerobias estrictas. En esta etapa, la vasta respuesta inflamatoria es capaz de eliminar y neutralizar los agentes que le dan origen, en este caso los agentes nocivos bacterianos, que iniciaron la agresión, lo que lleva a la producción de moléculas antiinflamatorias y reguladoras de la inflamación, como la interleuquina 10 y la prostaglandina D2, lipoxinas y resolvinas, entre otras, que van a llevar a la resolución exitosa de la inflamación. Si este proceso fracasa y el estímulo persiste, conduce inevitablemente a lo que conocemos como inflamación crónica y la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa y el desarrollo de la periodontitis crónica de forma irreversible. En este punto es crucial la resolución o no del estímulo que le dio origen a esta inflamación. Entonces, si esto persiste, inevitablemente pasamos a lo que se conoce inflamación crónica. La periodontitis crónica en forma irreversible se instala y ya comienza la respuesta inmunológica adaptativa. En este estado de lesión establecida, las células dendríticas que fueron estimuladas en primera instancia viajan al nódulo linfático más cercano, al ganglio linfático más cercano, y van a empezar la presentación del antígeno a los linfocitos T
que tienen un receptor TCR específico para el reconocimiento de antígenos. Como respuesta, los linfocitos proliferan en ese ganglio linfático. Los linfocitos B van a proliferar también en forma clonal, dando lugar a una respuesta inmunitaria celular, primeramente dada por las células T y las T reguladoras. La importancia del desarrollo de su importancia, o sea, la importancia del desarrollo de estas células en la periodontitis aún no está de todo clara. Tampoco está esclarecido en qué momento participa cada una de estas subpoblaciones de células T. Se sabe que los linfocitos T son importantes en las primeras etapas de la periodontitis crónica y algunas subpoblaciones, como otras subpoblaciones de linfocitos T, son importantes en etapas posteriores. Los linfocitos T pueden promover el desarrollo del proceso inflamatorio y también tienen la capacidad de regularlo. En el proceso inflamatorio, en vez de reparar los tejidos, también tienen un potencial de estimular la producción de citoquinas proinflamatorias y la osteoclastogénesis, causando el progreso de la periodontitis. ¿Qué quiere decir esto? Que los linfocitos T que se estimulan ya en un estado de estímulo de respuesta inflamatoria y respuesta adaptativa, estos linfocitos están subdivididos en distintas poblaciones que pueden ejercer distintas funciones. Hay linfocitos que actúan aumentando la reabsorción ósea y hay otros que actúan en la reparación de la reabsorción ósea. De este fino equilibrio de que exista un mayor estímulo o no, o este equilibrio se desequilibre o se rompa, va a depender la lesión de la enfermedad periodontal. Bueno, este es un gráfico que muestra cómo estos factores que se producen en el tejido, esta batalla que se inicia en el tejido, puede migrar también al surco gingival. Y ya cuando la lesión es avanzada, ya los linfocitos B que fueron estimulados en el nódulo linfático, en conjunto con las células plasmáticas, que acuérdense son células que están destinadas a la producción de anticuerpos, se acumulan en las paredes del surco y de las bolsas periodontales para producir inmunoglobulinas específicas contra los antígenos y así promover la fagocitosis. Los tejidos afectados por la periodontitis son colonizados por ambos tipos de linfocitos, los T y los B, siendo los linfocitos B los que se van a encontrar ya en este estadio en mayor proporción. Los linfocitos T y B además tienen una participación significativa en la activación de los osteoclastos, lo cual ocasiona la destrucción del hueso alveolar. La inflamación crónica severa conduce a la reabsorción ósea alveolar osteoclástica. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta última etapa de lesión avanzada ya está orquestada la respuesta adaptativa con la consiguiente formación de anticuerpos específicos para cada uno de estos microorganismos que le dieron origen al primer estímulo, ¿sí? Acá pueden ver en resumen todo lo que va ocurriendo con la presencia de la biopelícula periodontopatógena y el estímulo de la respuesta inmunológica innata, la inflamación y el estímulo de la respuesta adaptativa con la consiguiente reabsorción del hueso alveolar. La enfermedad periodontal podemos definirla ya ahora con todo el conocimiento que tenemos de la parte microbiológica y de la parte inmunológica. Se la puede definir en forma integral como un grupo de alteraciones complejas de carácter inflamatorio e infeccioso que afectan al periodonto y que en estados avanzados resultan en la destrucción de los tejidos de soporte dentarios.
¿sí? Este esquema, este dibujo que es muy gráfico, fue realizado por un autor eh, de, de origen latinoamericano, que es un estudioso de este tema, y eh, acá dibujó a Porphyromonas gingivalis, su acción sobre el periodonto, con amplificación de lo que ocurre en la respuesta inflamatoria y los vasos capilares que están cercanos al tejido dañado.